Yo voy a hablar sobre el consumo y el ahorro en Kirguistán, un país de Asia Central con una economía pequeña y en desarrollo. Primero, el consumo en Kirguistán está muy influenciado por el nivel de ingreso. Aproximadamente el 60% del gasto de los hogares va en alimentos, lo que muestra que muchas familias tienen ingresos limitados. El gasto en electricidad y combustibles también es importante, especialmente porque el país depende de importaciones energéticas y los precios tienden a subir. Además, una parte creciente del consumo se destina a servicios de telecomunicaciones, como telefonía y recarga de Internet, debido a que más del 85% de la población usa teléfonos móviles. En cuanto al consumo de gobierno, Kirguistán destina su gasto principalmente a educación, salud y administración pública. Por ejemplo, alrededor del 25% del presupuesto se dirige al sector educativo y el 12% a la salud. Las compras de gobierno incluyen salarios de maestros, médicos, policías, papelería, vehículos oficiales y mantenimiento de escuelas. Las transferencias de gobierno se enfocan en pensiones y ayudas sociales. Cerca del 30% del gasto público va a pensiones, lo cual es muy alto debido a su población envejeciente. Ahora pasamos a la inversión. Kirguistán recibe mucha inversión extranjera, sobre todo en minería, especialmente por la mina de oro Kumtor, que representa una parte muy importante de los ingresos del país. También hay inversión en carreteras, energía hidroeléctrica y agricultura. La inversión bruta aumenta cada vez que el país compra maquinaria o reconstruye infraestructura, y la inversión neta puede ser baja en algunos años por la depreciación del equipo minero y agrícola. Finalmente, en Kirguistán, el ahorro privado de las familias es relativamente bajo, porque el ingreso promedio ronda de los 150 a los $200 mensuales. A pesar de eso, muchas familias ahorran mediante pequeños depósitos, compra de ganado o guardando efectivo para emergencias. El ahorro nacional depende mucho de las remesas, porque casi uno de cada 4 hogares tiene familiares trabajando en Rusia o en Kazajistán, y esas remesas representan más del 30% del PIB. El ahorro público de Kirguistán suele ser limitado, porque el gobierno tiene altos gastos en pensiones y educación, y recauda poco debido a su economía informal. En resumen, el consumo en Kirguistán se concentra en alimentos y servicios básicos. La inversión depende de sectores como la minería y el ahorro es bajo, pero apoyado por remesas del extranjero. El Producto Interno Bruto en el año más cercano, que fue 2024, fue de aproximadamente 17.480 millones de dólares estadounidenses, esto según datos del Banco Mundial. Esta economía ocupa el puesto número 135 por volumen de PIB. Dentro del mismo año, Kirguistán tuvo una deuda equivalente al 37.52% de su Producto Interno Bruto, una cifra muy relevante porque refleja que tanto del tamaño de su economía está comprometida con obligaciones financieras, ya sean externas o internas. Por otro lado, su PIB per cápita es un indicador muy importante para conocer el nivel de vida de las personas, y en el 2024 fue de $2.640. Esta cifra nos demuestra que sus habitantes cuentan con un bajísimo nivel de vida en relación con los 196 países del ranking mundial de PIB per cápita. En cuanto a crecimiento, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto para 2024 fue del 9%, lo cual llega a ser bastante alto si lo comparamos con el promedio mundial. Ahora, al compararlo con México, vemos un panorama completamente distinto. El Producto Interno Bruto de México en 2024 creció 1.2% según datos del INEGI, lo que representa un crecimiento muchísimo más moderado. Además, su PIB nominal en México en el cuarto trimestre de 2024 fue de 35.323 billones de pesos, una cifra enorme comparada con la economía de Kirguistán. Esto coloca a México entre las economías más grandes del mundo y muy por encima del puesto 135 en el que se encuentra Kirguistán.
Si llegamos a comparar directamente a Kirguistán con México, es claro y demasiado evidente que México es una economía mucho más grande, con mayor producción, mayor PIB nominal y mejores niveles de ingreso promedio. Esto lo convierte en una economía mucho más sólida y con más capacidad de inversión, de desarrollo y obviamente de competitividad global. Sin embargo, Kirguistán llega a destacar en un punto muy importante y es su crecimiento, del 9% del 2024. Aunque su economía es pequeña, Kirguistán está creciendo más rápido que la de México, lo cual puede llegarse a considerar positivo a futuro. Pero en términos generales, tanto tamaño económico, calidad de vida, nivel de ingreso y estabilidad, México sigue siendo mejor posicionado que Kirguistán a nivel internacional, principalmente por la magnitud de su PIB y su peso internacional. Voy a explicar lo que es el gasto programable y no programable. El gasto programable es el que se asigna para programas, servicios públicos como educación, salud, infraestructura, salarios del sector público, etc. Mientras que por su parte, el gasto no programable se va para las erogaciones que responden a obligaciones fijas o legales, como pago de deuda, intereses, amortizaciones, compromisos legales, pasivos previos, etc. El gasto programable en Kirguistán, según el Public Expenditure Review, Banco Mundial de ese país, se analiza cómo se distribuye el gasto público en educación, salud, inversión, salarios, etc. El análisis indica que los salarios y los costos recurrentes no salariales dominan parte importante del presupuesto. En el mismo informe se menciona que hay una parte significativa que podría considerarse no flexible, porque responde a obligaciones fijas o recurrentes, es decir, podría alinearse con lo que algunos llaman no programable. Además, según el programa del gobierno Kyrgyz Unity Conference Creation, hay pilares estratégicos que requieren gasto programado, gobernanza, crecimiento económico, desarrollo humano, etc. Algunas ventajas de un mayor gasto programable es que permite al Estado invertir en un capital humano, educación, salud y de nuevo todas esas cosas, así como la infraestructura, programas sociales, lo que puede impulsar un desarrollo a largo plazo. Algunos riesgos de demasiado no programable: si una parte grande del presupuesto se va a pagar deudas o compromisos fijos, se reduce la capacidad de responder a nuevas necesidades sociales o emergencias. En Kirguistán, según el análisis del Banco Mundial, existe espacio para mejorar la eficiencia del gasto, reorientar algunas erogaciones hacia programas prioritarios y mejorar la sostenibilidad fiscal. Algunas recomendaciones basadas en el análisis podría ser aumentar la parte del gasto programable en sectores como salud primaria y educación para maximizar el impacto social, mejorar la planificación presupuestaria a mediano plazo, esto para prever obligaciones no programables y reducir sorpresas fiscales, fortalecer la gestión de la deuda, esto para buscar renegociaciones si es necesario para disminuir el peso de los pagos fijos. Otra sería implementar reglas fiscales que limiten el déficit o nivel de endeudamiento para garantizar la sostenibilidad. Y la última podría ser transparencia y rendición de cuentas, esto usando herramientas como plataformas de presupuesto abierto y evaluaciones periódicas de programas. Esto sería todo de mi parte, es solo un pequeño punto de vista sobre el gasto programable y no programable dentro de este país y el cómo lo manejarían. Muchas gracias. Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el comportamiento de la inflación en dos países muy distintos entre sí, Kirguistán y México. La idea es mostrar cómo, a pesar de que ambos enfrentan presiones inflacionarias, las causas y la magnitud son muy diferentes. Vamos a empezar con la inflación en la República de Kirguistán. En primer lugar, la inflación en Kirguistán ha sido un desafío constante, especialmente por su fuerte dependencia de bienes importados y por la forma en que se estructura el consumo del país. Para darnos una idea del panorama actual, en octubre del 2025 la tasa de inflación anual se aceleró a 9.30% después de haber estado en 8.40% en septiembre, lo que demuestra una tendencia a la alza. Además, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles,
se ubicó en 6% anual en septiembre. Todo esto hace que esté muy por encima del objetivo del Banco Nacional de Kirguistán, que busca mantener la inflación entre un 5 y un 7%. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente son 3 razones. Primero, la vulnerabilidad alimentaria. Los alimentos y bebidas no alcohólicas representan casi la mitad del índice de precios al consumidor, exactamente un 46.7%. Eso significa que cualquier cambio en los precios globales de alimentos afecta inmediatamente el costo de vida en Kirguistán. En segundo lugar, los choques de oferta y los costos de energía y servicios públicos, que están muy influenciados por las tensiones geopolíticas en la región. Especialmente estas están relacionadas con Rusia y Asia Central, y hace que todo esto encarezca las importaciones y el transporte, y esto se refleja directamente en los precios internos. Ahora vamos a ver un poco de la inflación en México. Pasando a México, vemos una situación que es muy distinta. Aunque México también enfrenta presiones inflacionarias, la magnitud es menor y está mucho más controlada. En octubre de este año, la inflación general se ubicó en 3.57%, mostrando una clara desaceleración. Si analizamos sus componentes, la inflación subyacente creció 4.28% anual, mientras que la no subyacente aumentó 1.18%, influida por los agropecuarios, aunque compensada por una moderación en los energéticos. Lo importante es que esta cifra se mantiene dentro de la meta del Banco de México, que es del 3% punto porcentual. Los retos para México se concentran en 3 áreas. Primero, que la inflación de servicios, que sigue siendo persistente y refleja el dinamismo del mercado laboral. En segundo lugar, el tipo de cambio y la demanda interna. A pesar de la relativa estabilidad cambiaria, el consumo sólido y algunos choques en productos agropecuarios generan presiones temporales. Y en tercer lugar, el contexto económico, donde, aunque el riesgo inflacionario está sesgado a la alza, la reciente concentración de la actividad económica podrá ayudar a moderar la inflación en el mediano plazo. Ahora una comparación y una conclusión sobre estos dos países. Al comparar ambos países, las diferencias son muy claras. Kirguistán tiene una inflación elevada, más del doble que la de México, y además está fuera del rango objetivo de su Banco Central. Su economía es muy vulnerable a los precios internacionales de alimentos y energía y depende de factores externos como la geopolítica regional. En cambio, en México presentó una inflación moderada dentro de lo esperado por Banjico, y su estructura económica permite una menor vulnerabilidad a los alimentos. Su principal reto no es la inflación en general, sino la inflación subyacente, sobre todo en servicios. En conclusión, Kirguistán enfrenta un problema de inflación estructural muchísimo más severo que México. Debido a su dependencia de importaciones y su exposición a shocks externos, México, por su parte, ha logrado encauzar la inflación hacia su meta, aunque debe seguir vigilando el comportamiento de la inflación subyacente por su principal riesgo a largo plazo. Gracias. En Kirguistán, la parte más importante de la canasta básica está formada por los alimentos, debido a su tradición agrícola y ganadera. La dieta kirguistina se centra en productos frescos locales, como por ejemplo los cereales y panes, especialmente el naan, que es un alimento básico en casi todos los hogares, carne de res y cordero, lácteos como leche, yogur y queso, junto con bebidas fermentadas típicas como el kumis, que es leche de yegua fermentada, vegetales y tubérculos, principalmente papa, zanahoria, repollo y cebolla, frutas estacionales como la manzana, las uvas y el durazno. Y una parte fundamental que son los aceites vegetales, claro, azúcar, harina y arroz que complementan la alimentación cotidiana de ellos. La base alimentaria se caracteriza por su aporte calórico elevado, adecuado para una población que tradicionalmente realiza actividades físicas muy intensas, muy pesadas y que vive en una zona de clima frío o montañoso. Además de la alimentación, la canasta básica kirguistina incluye productos indispensables para la vida diaria, tales como productos de higiene personal y doméstica, como jabón, detergente, pasta dental, papel sanitario y artículos de limpieza. La ropa y el calzado básico es una parte fundamental de esta canasta básica. De acuerdo a los diferentes tipos de estaciones del año, especialmente los inviernos que son en Kirguistán muy fríos,
y la energía y el combustible, incluyendo la electricidad, el gas, el carbón, este último bastante común en zonas rurales y frías como lo es Kirguistán, debido a que es mucho más sencillo, mucho más fácil producirlo y utilizarlo. El precio de la canasta básica en Kirguistán puede variar según distintos factores, como la inflación, que afecta de manera directa el costo de los alimentos importados, las estaciones, ya que los precios de frutas y verduras cambian según la época, y las regiones geográficas y dependencia parcial de las importaciones, especialmente los productos procesados y combustibles. El nivel subsistencial, o sea, lo mínimo que se considera para vivir en Kirguistán es de 8,758 soms por persona, según estadísticas oficiales. De este monto, alrededor del 65% de los productos alimenticios corresponde a ese porcentaje de gasto, y el valor energético de esa canasta alimentaria se basa en 2 kilos 101 kilogramos por día. Un som kirguís, que es su moneda nacional, equivale aproximadamente a 0.2091 pesos mexicanos. Si tomas el nivel de subsistencia de 8,758.6 kirguís y lo conviertes a pesos mexicanos, esto te da un igual a 1,831 pesos mexicanos más o menos, según las estadísticas. Y el costo mensual de la canasta mínima en Kirguistán ronda ese precio, los 8,758 kirguís. Esto no es una canasta de tipo paquete de supermercado comercial, sino más bien el mínimo legal o social para vivir, subsistir en este país. Hola, yo voy a hablarles sobre el salario en Kirguistán. Pues bueno, el salario es un tema clave para entender la economía de Kirguistán. Aunque el salario mínimo oficial es de solo 1,970 soms kirguisos, que son menos de $25 al mes, eso no refleja la realidad completa del mercado laboral del país. En Kirguistán, los salarios promedio varían mucho según el sector. Por ejemplo, los trabajadores del sector público como maestros, enfermeras o empleados administrativos suelen ganar entre $150 y $300 al mes, lo cual sigue siendo poco si consideramos el costo de vida. En áreas rurales el ingreso puede ser incluso más bajo debido a la falta de infraestructura y oportunidades laborales. Por otro lado, los sectores mejores pagados son la minería, especialmente la extracción de oro, y algunas áreas del comercio y la construcción. En estos sectores los salarios pueden llegar desde 500 o hasta $800 mensuales, aunque son puestos ilimitados y muchas veces requieren habilidades específicas. Un problema importante es que en comparación con la inflación y el precio de productos básicos, los salarios no han crecido lo suficiente. El país ha experimentado incrementos en los precios de alimentos, energía y transporte, lo que ha reducido el poder adquisitivo de la población. En otras palabras, incluso si algunas personas ganan más que el salario mínimo, su ingreso no alcanza para cubrir completamente todas sus necesidades. Además, una parte significativa de los trabajadores kirguisos está empleada en el sector informal, donde los salarios son variables y los trabajadores no tienen protección laboral ni seguridad social. Esto logra hacer que muchas personas acepten sueldos muy bajos y condiciones inestables simplemente para poder mantenerse económicamente. Y pues bueno, debido a estos bajos salarios, es común que muchos ciudadanos busquen empleo en otros países. Principalmente buscan empleo en Rusia y Kazajistán, donde pueden ganar mucho más. El dinero que envían a sus familiares, conocido como remesas, representa una parte muy importante del ingreso nacional de Kirguistán. Y pues bueno, en conclusión, hablar del salario en Kirguistán no solo implica mencionar el salario mínimo, sino también entender cómo los bajos ingresos, la inflación y el empleo informal y la migración laboral afectan la calidad de vida. El país necesita reformas que permitan mejorar los salarios reales y fortalecer el mercado laboral para lograr garantizar un desarrollo económico más estable. Buenos días, compañeros y profesor. Hoy yo les voy a hablar de la comparativa del empleo y el desempleo en Kirguistán y México.
La primera sería la tasa de desempleo en Kirguistán. Esta tiene altas tasas de desempleo, especialmente en áreas rurales. La dependencia también de la inmigración que se tiene laboral hacia Rusia. En México las tasas de desempleo son más bajas en comparación, pero con desigualdades regionales. El impacto también de la informalidad que se tiene en el mercado laboral. Los sectores laborales en Kirguistán son un predominio más de la agricultura y la ganadería. Esta también está limitada a la diversificación económica. En México, la diversificación son en sectores como más en manufactura, en servicios y en tecnologías. Y el crecimiento en el sector de servicios es más en el turismo y pues también, como lo dije, servicios. Las condiciones laborales en Kirguistán son más precarias en muchos casos. También tienen menos regularizaciones en derechos laborales y en beneficios. En México, aunque existen leyes para proteger a los trabajadores, la informalidad presenta desafíos. También el mayor acceso a beneficios sociales en sectores formales. La migración laboral en Kirguistán es muy significativa hacia Rusia en busca de mejores oportunidades. El impacto en la economía local y en la estructura familiar también. En México es más hacia los Estados Unidos, pero con un mercado más interno y robusto. Esto tiene retornos migrantes que aportan las habilidades y capital. La comparación de salarios en Kirguistán pues son obviamente salarios más bajos que en México. La desigualdad también tiene una pobreza aún más presente. En comparación con México, los salarios son más altos en términos absolutos, pero con desigualdad significativa. Pero esta diferencia tiene iniciativas para aumentar el salario y el mínimo mejorar las condiciones en las que se tiene el salario. En conclusión, la comparación del empleo entre Kirguistán y México revelan diferencias significativas en sus estructuras laborales y tasas de desempleo, mientras que en Kirguistán presenta una tasa de desempleo relativamente baja, como el 4.10%. Su economía enfrenta desafíos en términos de empleo informal y condiciones laborales. Y por otro lado, México, aunque con una tasa de desempleo más alta, enfrenta problemas de subempleo y desigualdad, también como en el acceso a oportunidades laborales. En ambos países comparten retos comunes como la inmigración laboral y la necesidad de mejorar las condiciones laborales, pero también muestran enfoques diferentes en sus políticas económicas y sociales. Esta comparación subraya la importancia de entender el contexto económico de cada nación para abordar eficazmente desafíos laborales. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias.